Hoy, mis Así es. queridos hermanos, quiero contarles algo. Estoy muy feliz porque tenemos un invitado muy especial desde Argentina. Les presento al padre Alfredo Reina, quien es misionero redentorista. Es vicario parroquial en la parroquia San Roque y San Jacinto de la ciudad de Goya, Corrientes, Argentina. Y hoy vamos a disfrutar con el Padre una enseñanza que él generosamente eh, dijo sí a compartirnos esa enseñanza tan linda que se llama escuchando. A ver, denme un segundito. Escuchando, escuchando con el corazón. Me encanta eso, padres, por favor. Yo sé que en Argentina es buenas noches, para nosotros es todavía buenas tardes. Adelante, padre. Muy bien, bueno, buenas tardes, buenas noches, depende en qué país estamos. Una alegría poder compartir con ustedes también este encuentro y poder también compartirles esta pequeña reflexión acerca de la escucha. Tengo la gracia de poder participar aquí en la diócesis de Goya de una pastoral, la pastoral de la escucha que estamos organizando aquí en la diócesis y con la cual también queremos llegar a ustedes a partir de esta reflexión, ¿no? Tan importante que tiene que ver justamente con aprender a escuchar con el corazón. Aprender a escuchar no siempre es una cuestión fácil y particularmente pensaba un poco en esto de justamente orar por los hijos, ¿no? Qué necesario, qué importante es aprender también a escuchar a los hijos, a escucharnos entre todos, a escucharnos en familia. Y es tan necesario, es tan importante en este tiempo el aprender a escucharnos porque justamente vivimos, estamos en un tiempo y en una etapa en que la sociedad, el mundo de hoy, está hipercomunicado, ¿no? Estamos ahora conectados de distintos países, de distintas partes del mundo, y estamos encontrándonos en vivo, cada uno desde su casa, cada uno siguiendo esta transmisión. Y eso es lo que también de alguna manera sucede en todo esta realidad y en este mundo globalizado en el que estamos. La comunicación se volvió algo inmediato, la información se volvió algo que inmediatamente se conoce y se recibe de un lugar a otro del mundo. La comunicación hoy se ha vuelto cada vez más grande, pero, sin embargo, sucede que también a la vez que estamos hipercomunicados con el mundo y la cantidad de noticias e información que recibimos, también va creciendo a veces, poco a poco, en la familia y en las personas con las que convivimos, la incomunicación. Qué paradójico, ¿no? Que a veces ante la comunicación, el Internet, la gran cantidad de medios para comunicarnos, las redes sociales, las conexiones constantes, más sumados a esta pandemia que nos ha hecho comunicarnos a través de Internet más todavía. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta a veces aprender a escucharnos con quienes convivimos, con quienes tenemos al lado? La esposa, el esposo, los hijos, los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo. Qué difícil a veces se nos hace escuchar. Y escuchar con el corazón también muchas veces se vuelve, podríamos decir a veces, una aventura o un trabajo casi, podríamos decir, imposible en esta sociedad tan ajetreada
de tanto movimiento y de tanta comunicación, de tanto ruido. Por eso, a veces sucede que a la hora de comunicarnos, de hablar, de encontrarnos, a la hora de dialogar unos con otros, no siempre sabemos cómo hacerlo y no siempre sabemos hacerlo con el corazón y desde el corazón. Y por eso a veces podemos encontrarnos con que la comunicación o el diálogo o el encuentro que se da en la casa no es un diálogo en el que se escucha mutuamente, sino a veces nos encontramos con largos monólogos que se dan a veces en la casa, ¿no? Y a veces confundimos el comunicarnos y el escuchar con el discurso, ¿no? Con el dar un discurso, con el hacer un monólogo, con el buscar que los demás me escuchen. Y a veces sucede en la familia que en esa lucha o en esa necesidad de ser escuchados, no siempre tomamos conciencia que el otro también está necesitando comunicarse, ¿no? Y por eso a veces hablamos largos monólogos, se superponen uno al otro, hablamos casi sin esperar una respuesta del otro, nos cuesta hacer silencio, nos incomoda el silencio en un diálogo con el otro, ¿no? A veces hay personas que hablan y necesitan ser escuchadas por alguien y cuando van a hablar, la persona que está escuchando inmediatamente responde sin dejar lugar al silencio, sin dejar un espacio a que aquello que la persona va diciendo también pueda ir resonando en el silencio del corazón. Y a veces la necesidad de llenar el silencio con palabras corta de alguna manera un encuentro más profundo. A veces nos interrumpimos, a veces juzgamos, nos descalificamos, en vez de escuchar al otro, ¿no? Por eso, escuchar, en realidad, escuchar es una actitud profunda del corazón, es mucho más que oír, ¿no? Oír, oímos todos. Oír es lo que, de alguna manera, toda persona que tiene oídos y que los tiene sanos, hace. Porque constantemente estamos oyendo el ruido que sucede a nuestro alrededor. Oímos la música de la radio, oímos la televisión a veces de fondo mientras estamos haciendo algo, oímos el ruido de los pájaros, el canto de los pájaros, el ruido del tráfico en la calle, oímos. Pero justamente aquello que oímos es simplemente algo que entra y resuena en el tímpano, pero que no siempre está acompañado por la atención, no siempre está acompañada por el corazón. Y por eso oír es simplemente recibir, captar los sonidos que hay a nuestro alrededor. Pero escuchar implica una actitud de atención especial e implica escuchar poniendo la atención y más aún poniendo también el corazón. Por eso tal vez podríamos preguntarnos, ¿no? Antes de rezar el rosario, bueno, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, ¿cómo es mi comunicación? ¿Y cómo es mi modo de recibir a aquel que viene con una palabra? ¿Solamente oigo o soy capaz de escuchar? Mi actitud es simplemente la del que recibe un sonido y, como decimos por aquí, entra por un oído y sale por otro, o aquello que ingresa por nuestro oído baja a nuestro corazón. Qué importante y qué necesario es para la familia aprender a escucharse, no tan solo oír, no tan solo recibir sonidos,
no tan solo oír palabras, sino escuchar. Y escuchar se escucha con el corazón y se escucha no tan solo las palabras, sino que la comunicación no tan solo se da a través de la voz, sino se da a través de un cúmulo de formas y de maneras que tenemos los seres humanos de expresarnos. Por eso, no siempre somos capaces de descubrir cuando los hijos, cuando el esposo, la esposa, cuando las personas que queremos y están a nuestro alrededor, nos están queriendo expresar algo. Porque no siempre ese algo que quieren expresarnos lo hacen con la palabra. Por eso qué importante que es aprender a escuchar no tan solo lo que nos dicen los demás con sus palabras, sino también aprender a escuchar los gestos. Porque también con los gestos nos hablan los demás, con los gestos nos hablan los hijos, muchas veces, y más que con las palabras. Muchas veces nos hablan con las miradas, muchas veces hasta el mismo silencio es un mensaje que debemos aprender a escuchar. Y aunque suene paradójico, escuchar el silencio también es necesario, porque también el silencio es parte de la comunicación. Aprender a escuchar el llanto, aprender a escuchar el dolor, aprender a escuchar de distintas maneras, de cada manera y de cada forma que tenemos como seres humanos de expresarnos. Escuchar con el corazón, aprender a escuchar con todos nuestros sentidos, aprender a escuchar todos los modos de comunicarse que tienen los demás, especialmente aquellos que se acercan a nosotros con la necesidad de comunicarnos algo. Aprender a escuchar nos abre a una actitud contemplativa de la vida. Quien aprende a escuchar con el corazón, aprende a contemplar la vida. Y por eso qué importante es aprender a escuchar con el corazón. Porque aprender a escuchar con el corazón nos hace volvernos contemplativos, y al volvernos contemplativos también aprendemos a callar primero. A callar para después poder hablar, y hablar con el corazón. Aprender a escuchar aviva nuestros sentidos corporales y espirituales para recibir al hermano que viene y poder escucharlo. Hoy en día la sensación de no ser escuchado es un reclamo en todos los ámbitos de la vida. En la familia se quejan los padres como los hijos, en la educación se quejan los profesores y también los alumnos. En el mundo laboral, empleadores y empleados no se sienten escuchados ni valorados unos por otros. En el mundo religioso, en la iglesia, la jerarquía de la iglesia, los sacerdotes, los obispos y los fieles, que no se sienten a veces escuchados por sus mismos pastores, vivimos con esa sensación. No me escucha, no me escuchó lo suficiente, no entendió lo que quise decirle, no me dio tiempo para expresarme, me interpretó a su manera, pero no dejó que yo me expresara con el corazón. Y a veces voy a compartirles algunas frases que tal vez por ahí podemos llegar a escuchar, o tal vez hasta nosotros mismos podemos haber dicho en algún momento, ¿no? A veces hay padres que dicen, mi hijo no me escucha. Todo el día con los auriculares en el oído, mirando la tele, escucha algo todo el día, pero a mí, a su padre o a su madre, no me escucha. Sucede a veces, ¿no? Acá en Argentina sucede, no sé si en los otros países también pasará algo parecido, ¿no? A veces los profesores en la escuela, nosotros tenemos una escuela acá parroquial, a veces los profesores se quejan y dicen, los adolescentes de hoy no quieren escuchar a nadie.
A nadie. Los maestros se lamentan de los niños y dicen, hoy les cuesta concentrarse, les cuesta escuchar. Ni siquiera a los padres les interesa escucharnos, dicen a veces los maestros, ¿no? Los fieles de la parroquia se quejan y dicen, el sacerdote ni siquiera nos pregunta qué pensamos. Dice las cosas que tenemos que hacer, nos baja una línea, pero no le interesa qué pensamos, qué nosotros sentimos, qué tenemos para decir. Y a veces el sacerdote también contesta, esta comunidad es muy cerrada, nadie viene a ofrecerse para las tareas parroquiales. Y así en la empresa el gerente también se frustra y dice, cada uno va detrás de su propio interés. Son capaces de pelear por un puesto, pero incapaces de escucharme, de alinearse en la tarea que tienen para hacer juntos. Los empleados dicen, jamás nos pregunta nuestro jefe el parecer sobre tal o cual cuestión, sobre tal o cual proyecto u obra. Y así, así sucede. Y por eso es tan importante preguntarnos por qué no nos escuchan. ¿Por qué no nos escuchan? ¿No será necesario que a veces nos callemos un poco y que dejemos de hablar para poder escuchar lo que los demás nos dicen? Fíjense que a veces como padres sentimos que tenemos la obligación de dar un consejo, de dar una palabra, de decirle a los hijos cómo tienen que hacer, cómo tienen que vivir, qué está bien y qué está mal, ¿no? Pero a veces sucede que como padres nos ponemos a veces el traje de consejeros, pero no siempre paramos con los consejos y empezamos a escuchar lo que los hijos nos quieren decir. Porque a veces, más que un consejo, los hijos necesitan un oído y un corazón atento que los escuche. Más que una palabra o una reprensión o una directiva, los hijos a veces están necesitando brazos que los abracen, simplemente, y un silencio que a veces, como decimos, puede hablar más que 1000 palabras. Por eso, ¿cuánta falta hace que los padres, los educadores, los empresarios, los gobernantes de nuestros países, todos los que tienen alguien a quien servir, a quien acompañar, tengan desarrollada esta habilidad de la escucha? Solamente así podremos acompañar a otros en el camino de la escucha de sí mismos, a fin de que también aprendan a escuchar su propio corazón. ¿Cómo puedo enseñar a que un hijo, una hija, pueda aprender a conocerse a sí mismo y a escuchar lo que sucede en su propio corazón, si yo no sé hacer silencio para escucharme a mí mismo? ¿Cómo puedo enseñar a otro a encontrarse consigo mismo si simplemente a veces los diálogos en la familia están atravesados por la pelea, por el desencuentro, a veces también hasta por el buscar tener la razón, la competencia, la búsqueda de ganar autoridad por sobre otro? Qué necesario es aprender a escucharnos y desde allí aprender a enseñar a otros a aprender a escuchar su propio corazón. Necesitamos aprender a escuchar, encarnar esta actitud contemplativa que decíamos frente a los demás, ser pacientes, saber caminar al ritmo de quien se está comunicando, no apurar al otro cuando quiere muchas veces comunicarse. A veces cuando los hijos dan vuelta y nos quieren decir algo, nos quieren comunicar algo y no se animan, o tienen vergüenza, y nosotros queremos apurar ese momento para que rápidamente nos digan, y para rápidamente nosotros contestar y responder. No, por ahí a veces uno tiene que ir al ritmo de aquel que quiere expresar en su momento la palabra, ¿no? La escucha anima,
esa escucha atenta, anima, da confianza, ayuda a ponerse de pie a quien se comunica, lo orienta a descubrir el propio misterio y a Dios que lo habita. Si nos apuramos a darle consejos, a decirle qué tiene que hacer, no le ayudamos a desarrollar esa escucha interior que es tan esencial para encontrar la clave de la felicidad que todos llevamos adentro del corazón. Escuchar a los demás es un arte, y por eso podemos considerarlo como un ministerio también, un ministerio sagrado, para el cual también debemos prepararnos, aprender, capacitarnos. Y quisiera dejarles simplemente nombrar, ¿no? Es tan amplio y uno podría pasarse la noche hablando de esto tan lindo, ¿no? Y contarles experiencias. Bueno, son tan lindas las realidades, las experiencias que uno vive. Pero quisiera dejarles simplemente 6 condiciones básicas necesarias para que se produzcan verdaderos encuentros desde el corazón. Encuentros de escucha, encuentros de comunicación, de diálogo profundo. Para que esto se dé, en primer lugar, debo estar presente y perceptivo. No sirve que yo en un encuentro con alguien que viene a hablar o a expresarme algo desde su corazón, yo esté haciendo 5 cosas a la vez. Como cuando vienen los hijos y quieren contarle algo a la mamá y la mamá está cocinando, está planchando, la madre que hace de todo en la casa, está escuchando las noticias, cocinando, dándole de comer al perro, y viene la hija a querer contarle lo que le pasó o lo que le preocupó en la escuela, y la madre le dice, bueno, contame mientras yo sigo cocinando, mientras sigo haciendo las cosas. Si no, necesito estar presente para aquel que viene a escucharme. ¿Por qué? Porque justamente de esa manera esa persona se sentirá valorada, se sentirá importante. Por otro lado, la segunda condición, aprender a escuchar el lenguaje no verbal. Como les decía hace un rato, cuando nos comunicamos, no tan solo nos comunicamos con las palabras, nos comunicamos con todo nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestros silencios, con la mirada, con el llanto. Estar atento al lenguaje no verbal, que es algo muy importante también a la hora de aprender a escuchar. Tercera condición, hacer silencio. Yo diría no tenerle miedo al silencio en el diálogo. Porque hay silencios que sí, son silencios de desencuentro. ¿Por qué? Porque cuando 2 personas están peleadas en la casa, los esposos cuando están peleados, bueno, no se habla, se acuestan y no se hablan. Pero no es ese silencio, sino el silencio fecundo. Es el que nosotros podemos descubrir como una condición importante. Ese silencio que deje espacio a la reflexión, que deje espacio también a darle la oportunidad al que está hablando a que pueda volver a reflexionar sobre lo que dijo, pueda descubrir tal vez una nueva emoción, un nuevo sentimiento que está surgiendo en ese encuentro. Cuarta condición, aceptar incondicionalmente al otro. Es decir, poder recibir a aquel que viene a ser escuchado sin juicios. Y eso es esencial. Porque cuando yo empiezo a juzgar a alguien o cuando empiezo a juzgar lo que me dice, ya no soy alguien que escucha, sino soy un juez. Y alguien que quiere o necesita ser escuchado no necesita jueces, necesita corazones que escuchen. Y por eso aceptar incondicionalmente al otro, decirle al otro, yo no voy a juzgarte, no te pongo condiciones para recibirte. Esto que dice el Papa Francisco también, recibir la vida como viene. Es de esa manera también de la cual nosotros también debemos recibir a aquel que se acerca a nosotros. La quinta condición
es crear un lugar y un clima apropiado. Como les decía, también está relacionada con la primera, ¿no? De estar presente y perceptivo, crear un lugar y clima apropiado. Si alguien quiere venir a hablarme y necesita ser escuchado en algún momento, bueno, a veces conviene hasta decirle, mira, en este momento no puedo, pero ¿qué te parece si esta tarde, a esta hora, nos sentamos los dos y conversamos? Nos tomamos un café, nos sentamos juntos y ahí yo te doy toda mi atención, estoy todo para vos y creamos el lugar y el clima para que ese encuentro sea fecundo. Y por último, la última condición que es tan importante también, aprender a escuchar con empatía. Con empatía. La empatía, esta palabra tan importante en este tiempo, que es aprender a sentir, ¿no?, desde el otro, o con lo que el otro siente. Ponerme en el lugar del otro, pero ponerme en el lugar del otro no implica dejarme arrastrar por el sentimiento del otro, sino de alguna manera es esa facultad de la empatía que nos capacita para mirar, escuchar y acoger a esa persona por sí misma, pero aprendiendo a tomar distancia también de lo que sentimos o pensamos nosotros. Me pongo en el lugar del otro. ¿Pero para qué? Para poder ayudarlo, para poder entenderlo, para poder comprender su dolor. Por eso, estas 6 condiciones tan importantes, bueno, yo se las quiero dejar como una propuesta también que nos puede ayudar, como claves que nos pueden ayudar a escucharnos mejor y aprender a escucharnos verdaderamente con el corazón. Así que bueno, muchas gracias por escucharme también en esta oportunidad. Gracias a usted. Muchísimas gracias, padre. Realmente me quedé sin habla. Bueno, Mari, ¿hay algunas preguntas, Mari? Bueno, lo que quisiera decirle al padre es que hay personas que lo han saludado en el Facebook. Silvia Coni dice bendiciones para Alfredo. Angesca Camilo también le manda muchas bendiciones. Diana Casani. Hay personas que parece que han estado esperando que usted aparezca, padre. Y yo quisiera, padre, si nos permite, dar entrada a las preguntas, a unos minutos de pregunta para las personas que deseen hacer preguntas, que están ahorita acá junto con nosotros. ¿Cómo no? Muy bien. A mí me gustaría preguntarle algo al padre. ¿Usted cree que en esta pandemia hubo más necesidad de las personas para hablar y ser escuchadas? Sí, la pandemia lo que hizo justamente ha generado un aluvión, ¿no?, de gente que en primer lugar se ha encontrado sola a causa, particularmente el año pasado, de todas las restricciones que hubo en distintos países, ¿no?, y la experiencia de la soledad, la angustia, que ha generado también una necesidad muy grande de ser escuchada. Por eso también la pastoral de la escucha, que es una pastoral relativamente nueva, es una necesidad muy importante y particularmente en este tiempo de pandemia. Así que ojalá que en otras diócesis también haya hermanos que puedan promover esta pastoral y este servicio de la iglesia. Qué importante, padre. Tenemos también a Alex, ¿quiere hacer una pregunta? Buenas noches, padre Alfredo. Buenas De noches. verdad que este mensaje muy lindo esta noche aplicó mucho para mi vida. Yo vivo con mi mamá, vivo con mi esposo, mi hijo, y a veces me siento que estoy entre la comunicación con mi esposo, mi mamá, mi hijo, y es a veces difícil porque uno quiere darse a todos, pero no puede a veces tener una comunicación con todos. Entonces, me hace pensar que sí es importante aprender a escuchar, porque muchas veces Dios puede hablar a través de esas personas que están hablando, ya sea mi esposo, ya sea mi mamá, ya sea mi hijo. Dios me habla, a veces yo le pido a Dios que me hable, pero como dice en la Biblia, a veces somos sordos, escuchamos, pero no oímos. Entonces, esto fue algo que contribuyó mucho a mi crecimiento, y voy a tratar de ser un poco más paciente, porque siempre estoy de afán
y muchas veces no tengo tiempo de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, María, y bueno, me alegra poder haber ayudado un poquito con esto, a sumar en esto de escuchar con el corazón. Sí, padre, mire, también tiene un saludo de María José Guetas. Dice bendiciones Alfredo, Alcira González, bendiciones a todo el grupo. Yo quisiera, si es que no hay nadie más que quiera decir, no les quiero quitar tiempo a mis amiguitas, a mis compañeras, pero sí quisiera hacerle una pregunta. En el caso de nosotros padres, madres, que tenemos hijos y algunos tenemos nietos, hay a veces los hijos, es lo que he sacado de su charla preciosa, para mí me ha llegado al corazón completamente. Es más, padre, quiero decirle que esto que me dice la pastoral de la escucha, nunca lo había escuchado. Y yo la verdad digo, qué necesario es, porque yo soy la primera persona que no escucho. Soy la primera persona que me atropello hablando y bueno, a veces, a veces sí escucho, a veces no escucho, pero bueno. Yo lo que digo es un consejo para los padres y madres que a veces nuestros hijos nos hablan con sus actos. A veces nos están hablando con sus actos. Yo lo he sacado ahorita de lo que usted nos ha hablado. A veces se portan mal, a veces empiezan a tomar alcohol o a veces empiezan a hacer drogas, etcétera. Nos están diciendo algo con esa actitud, ¿verdad, padre? ¿Qué nos aconseja? Yo creo que es muy importante estar atentos a todos los mensajes que particularmente los hijos nos dan, porque justamente no siempre la palabra es el mejor canal, a veces para los niños o los adolescentes, para llegar a los padres. Y a veces necesitan representar ese mensaje de dolor a través de distintas actitudes, ¿no? Particularmente cuento un caso muy puntual, ¿no? De los adolescentes que viven su experiencia de angustia, de dolor, y lo manifiestan, lo exteriorizan a través de, bueno, actitudes de, bueno, por ejemplo, cortarse. Acá los chicos, algunos a veces se cortan, se lastiman, ¿no? Se generan heridas, y a veces yo le preguntaba a un chico, bueno, ¿por qué te cortas? ¿No? Es tan grande, me decía, el dolor que siento adentro de no poder comunicarme con nadie, que la herida que me causo me ayuda a olvidar el dolor que tengo adentro. El dolor que me causa la herida de mi cuerpo me ayuda a olvidar el dolor que tengo adentro del corazón. Por eso qué importante es estar atentos, descubrir justamente a través de la mirada contemplativa, como decíamos, no una mirada que está fiscalizando a ver qué hacen los hijos, sino una mirada que contempla cómo está el corazón de los hijos. Porque no siempre los hijos van a decirnos lo que hay en el corazón, porque no siempre ni ellos son capaces de descubrirlo, ¿no? Entonces, por eso que también importante es que nosotros podamos estar cerca y atentos, generar el espacio para que ellos puedan hablar, y a veces también hasta entregarles nuestro silencio para que ellos puedan cobrar protagonismo y hablarnos con serenidad, sabiendo que nuestra escucha será una escucha sin condiciones, sin juicio y desde el amor. Gracias, padre, qué excelente, Dios mío. Creo que nos quedaríamos hablando toda la noche de este tema tan profundo, necesario, padre. Creo que Anita tenía una pregunta, Anita. Sí, en realidad, padre, tengo tantas preguntas. Si hablo de mí, me cuesta muchísimo callarme, ¿sí? Pero lo que usted ha dicho acerca de cortarse me recuerda una amiga que hacía eso, y un día le pregunté por qué lo hacía, si era para mortificar a sus familiares, y ella me dijo exactamente lo que usted acaba de decir. Y no hace mucho estaba hablando con una hijadita mía de 7 años, y entonces estábamos haciendo Zoom porque ella está en Buenos Aires, y le pregunté qué era lo que menos le gustaba a estar por Zoom, la clase, recibiendo la clase. ¿Y sabe qué me dijo, padre? No me escuchan. Claro.
Claro. Y me dolió en el corazón realmente, de 7 añitos y quejándose de que no la escuchan. Entonces, Padre, mi hija es grande, pero lo que quiero dar es el mensaje para los padres que tienen hijos pequeños, de esforzarnos tanto y que con su ayuda estoy segurísima que muchos padres pueden aprender, podemos aprender. Ojalá usted nos pueda dejar una forma de contactarlo. Y muchísimas gracias, Padre. Ahí luego entonces la dejaré a través de Natalia, le dejaré mi correo también y bueno, algún otro modo de poder contactarnos también, si alguno quiere preguntar o bueno, también alguna reflexión podemos después compartirla. Así que muchas gracias. Padre, lo último, hay algo muy importante que a mí me quedó también de la charla, que por ahí cuando vienen a hablarnos y nos cuentan algo, en lugar de escuchar, nosotros contamos nuestros problemas. Ese es un error muy común también. También. Y es un modo de, a veces, no saber escuchar. ¿Por qué? Porque nos comunicamos siempre como, de alguna manera, poniéndonos en el centro a nosotros. Hay un diálogo muy, muy gracioso entre, bueno, dos mamás que se encuentran, ¿no? Y una le cuenta a la otra preocupada porque quiere compartirlo. Bueno, mirá, mi hijo se lleva 3 materias de la escuela. Y la otra, ¿qué le contesta? Los amigos de mi hijo se llevan un montón más, y no sabes lo que me pasó a mí. Y ya una y otra empiezan a hablar de sí mismas, pero allí comienza de nuevo lo que es el monólogo, ¿no? Cada uno comienza a hablar de su tema, pero sin poner en el centro al otro. Y ese es el gran problema a veces, Natalia, ¿no? La incapacidad de descentrarnos para poner en el centro al otro y darle la palabra a aquel que viene a hablar. Así que eso también es muy, muy importante. Gracias, Padre. Gracias. Gracias Padre, a ustedes. le comunico otro saludo, tiene de Mercedes Escobar, bendiciones Padre Alfredo. Andrea Verónica Chamorro dice excelente, realmente Padre nos ha llenado el corazón de una excelente enseñanza. La verdad que a mí se me han abierto varias puertas en el sentido de que no había, sé que es importante la escucha, pero uno a veces no se centra en eso, ¿verdad? Y lo importante que es en la crianza de los hijos, en saber escucharlos, aun cuando son adultos, ¿verdad? Aun cuando son adultos, ¿no? Pues tengo 3 bandidos y están grandotes, pero ellos me llaman, ellos quieren que yo los escuche, entonces voy a seguir estas 6 pasos que usted nos ha pedido, lo voy a compartir con todo el ministerio orando por nuestros hijos porque es de mucha importancia. Felizmente alcancé a escribir todo y muchísimas gracias. Anita, yo creo que tú vas a seguir. Sí, muchísimas gracias, Padre. Y esperemos que en otro momento vuelva a compartir todas esas enseñanzas tan bellas y tan útiles, Padre, para todos los padres, para todos los hijos del mundo entero. Muchísimas gracias y bendiciones mil, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga y a seguir rezando por todos los hijos del mundo. Padre, denos la bendición, por favor, denos la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que por intercesión de María, nuestra Madre, el Señor los bendiga, bendiga a cada una de sus familias, sus hogares, y les regale un corazón siempre atento a escuchar su palabra y la palabra de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Gracias, Amén. Padre. Que Dios lo bendiga. Y ya pronto lo tendremos de nuevo. Con gusto. Gracias. Bendiciones para usted también, Padre.